Bien, buenas tardes. Reitero mi agradecimiento a la organización y sobre todo el que hayan pensado que les puedo dedicar estas palabras y les puedo dedicar una reflexión, porque voy a intentar que esta charla, ponencia, sea sobre todo una reflexión sobre aquello que me preocupa y me ocupa. Y quiero agradecer que este congreso me pueda dar voz y agradecer de una manera especial a Ana y a Javier que hayan hecho posible un congreso que va a marcar un antes y un después en la educación de España. Porque todos los que nos hemos unido aquí estamos por ese cambio, por esa innovación y para hacer que una vez más las cosas sean posibles y se puedan producir. Ya ven que el título es sugerente y a la vez provocativo. Como estamos en un congreso de pensamiento, me gustaría que con este título se planteasen una pregunta. Plantéense una pregunta en un mundo que llora, la educación es un grito de libertad. Y no sé si después de desarrollar esta reflexión, podrán encontrar respuesta a la pregunta o realmente surgirán muchas más. Hemos estado mucho tiempo en el Congreso y hay que felicitar a muchísimas personas por sus aportaciones, pensando, viendo la mejor manera cómo podemos hacer que en nuestras aulas las cosas sean distintas, rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, hábitos mentales, habilidades, cosas que nos tienen que ayudar a que sea distinto nuestra manera de asesorar, de aconsejar y nuestra manera de hacer. Entonces me gustaría que reflexionásemos en conjunto, pensásemos en conjunto cómo podemos, y han salido hoy en las preguntas, cómo podemos hacer llegar esto a otras muchas personas. Hoy se nos necesita, el mundo nos necesita y nos necesita para un cambio significativo en todo lo que vamos realizando en nuestro día a día. Quelles sont les parties? Vous commencez la lettre? L'introduction. Le développement. Quizá estamos demasiado acostumbrados o demasiado acostumbradas a ver estas imágenes. Cuando nos ponen países en vías de desarrollo, nos da la sensación que esto es lo que tiene que acontecer. Como bien recuerdan, en el año 2000 se reunieron 147 jefes de Estado, 189 naciones, para decir basta ya a la pobreza, basta ya a que siempre se haga lo mismo, hagamos alguna cosa, tengamos influencia para que pueda cambiar algo. Y entonces se plantearon aquellos 8 objetivos del milenio que trabajamos en muchos colegios. Cómo eran, qué se podía hacer, concienciar a los alumnos. Y el segundo objetivo, si recuerdan, era lograr esa enseñanza primaria que fuera universal. Que todos los niños en estas edades de 6 a 12 años pudiesen tener escolarización. A partir del año 2002 se empezó a estudiar cómo la implantación, todo lo que se había puesto, diríamos, para que esto pudiese llegar, qué se había hecho y cómo se había ido consiguiendo en el 2015.
porque hemos llegado al 2015. Y la misma directora general de la UNESCO decía: se han logrado muchas cosas desde el 2000, pero tenemos que conseguir muchas más para poner la educación de calidad. Quizá hoy en la palabra que me voy a quedar es en educación de calidad y el aprendizaje a lo largo del alcance de todos. Y habría unas conclusiones en este seguimiento que se hizo. Solo un tercio de los países lo lograron, un 50% de países lograban esa matrícula. En el 2012 había ya 121 millones de niños y jóvenes sin escolaridad, pero en el 99 eran 2.004 millones. Claro, estamos hablando de millones, pero estamos hablando de personas y no de números solo, ¿no? Y resulta que los niños pobres tienen 5 veces más probabilidades de abandonar los estudios primarios. Y escuchemos también lo que decía el secretario general sobre este informe. Excellencies, ladies and gentlemen, UNESCO's Education for All Global Monitoring Report has been tracking global progress since 2002. Today's report concludes that we have much work ahead. Only a third of countries have met their education goals. Only half have achieved universal primary education. Yet, the report also details many stories of success. 50 million more children are in primary school today than would otherwise have been if previous trends had continued. The number of children and adolescents out of school has been cut by almost a half. A number of countries have seen dramatic improvements in primary enrollment, including in the priority area of girls' education, as well as pre-primary education. We know progress is possible when effective policy is matched with resources and will. This is a crucially important lesson as we shape the post-2015 development agenda and work to advance the goals of our Global Education First initiative to get every child to school, ensure quality education, and promote global citizenship. We know that when we work together and invest in the future, the sky is the limit for young people. Let us harness the power of education to build a better future for all. Trabajar juntos para conseguir realmente que estos alumnos, los alumnos de todo el mundo, puedan pensar por sí mismos, puedan tener esa libertad de poder pensar, puedan tener esa libertad de poder tener todas esas habilidades que nosotros queremos desarrollar en cada uno de ellos. Alumnos de todo el mundo que necesitan profesores de todo el mundo que estén preparados para que les ayuden a ello. Y volvemos a los números. Niños, niñas, 83%, 79% escolarizados, 85%, 76% que dejan los estudios. Dejemos los números y vayamos a las personas. Escuchemos. Salgo de casa a las 7 de la mañana y vuelvo sobre las 5 de la tarde. El domingo es mi día libre y puedo descansar, aunque a veces mi jefe me grita y me obliga a trabajar media jornada el domingo. No me gusta mi trabajo. Puedo montar y limpiar carburadores y pistones. Además, limpio la tienda. A mí me encantaría poder estudiar. Siempre he soñado con eso. Me gustaría ser médico o abrir una granja con vacas. Necesito dinero para comprar pan y poder comer y vivir. Si no me hiciera falta trabajar, no lo haría. Pero lo necesito.
Tengo miedo de perder mi trabajo, porque si pierdo mi trabajo, será muy difícil encontrar otro. Trabajo toda la semana, de lunes a domingo. Trabajo como una mula. Limpio el polvo, el suelo y gano $20. Compro pan y pago el alquiler. Intento ahorrar dinero para el pan. Yo trabajo y el resto de niños estudian y juegan. Podría poner ejemplos mucho peores. Refugiados, toda la problemática de Siria, pero pongo ejemplos de muchos niños de muchos países. Vayamos a Latinoamérica, México. ¿Extrañas tú la escuela? Algo. Sí. ¿Qué es lo que extrañas, por ejemplo? Pues yo, ahorita, la verdad, sí, la neta sí extraño ir. Lo que es. Sí, a los compañeros, me gustaba estudiar, a mí claro, quiero estudiar, pero pues no se puede mucho. Están diciendo que les encantaría ir al colegio, que encuentran a faltar a sus amigos, que no pueden ir pues porque no pueden coger el camión cada mañana que se desplace hasta allí. Y no pongo las cifras de estos países. Pero no voy a hablarles de los que no están escolarizados. Cuando hablamos de educación de calidad, todos los que estamos aquí y todas sabemos de qué tipo de educación estamos hablando. Y una de las cosas que más me molesta, el otro día estuve en Panamá en un foro a nivel mundial, no, sobre todo latinoamericano, donde había una persona representante de cada país de América, de una organización que trabaja con niños con muchas dificultades y de gran pobreza, y decían, no, si ya están escolarizados, quedémonos tranquilos, contentos, ya están escolarizados. Estos niños no necesitan más. ¿Qué necesitan? Saber leer, saber escribir. Ya les hemos dado la oportunidad. Quedémonos satisfechos. Y creo que un congreso como este no se puede permitir pensar así. No nos podemos quedar satisfechos cuando solo los sentamos en una silla o en un pupitre y les damos un tipo de educación que sabemos que nunca va a ser liberadora. O les damos un tipo de educación que sabemos que nunca van a sacar lo mejor de ellos mismos. Podríamos entre todos, lo que pasa que no tenemos tiempo, ver situaciones y países que lo que están haciendo es muy loable. En Europa nos encontramos pues, en barrios muy pobres donde hay alta tecnología. Barrios muy pobres donde han puesto todo el sistema para que los alumnos puedan tener, yo diría la alta tecnología es lo de menos, ¿no? Pero puedan tener unos medios, unos recursos que un poco les abra una vista al futuro, una visión de futuro, les marque unas metas. Y nos encontramos también en Europa, pues en barrios muy pobres donde hay colegios magníficos. Yo recuerdo haber visitado un colegio que digo, este colegio es magnífico. Y este colegio tenía una comunidad somalí impresionante dentro del colegio que dice, aquí hemos conseguido que todos estén integrados. Y cuando salen es un gran problema todo lo que ocasionan por las bandas, los grupos y demás. Y en este colegio lo han conseguido. ¿Cómo lo han conseguido? Con el trabajo cooperativo, con los proyectos, con la relación que hay del profesor con los alumnos, lo han conseguido. En sitios muy pobres, en barrios muy pobres, en situaciones, yo diría, paupérrimas y en grupos que están muy apartados, el colegio consigue esa integración. Pero vayámonos también a Asia, un país que me ha tocado el corazón, Timor Oriental, Timor-Leste. La Edad Media, 26 años. Un país que era colonia portuguesa. En el 75, si recuerdan la Revolución de los Claveles, pues entonces dejó de ser portugués, Indonesia invade y hasta el 1999. Y en el 2002, independientes.
Lean las cifras. 1975, el 90% de analfabetismo. A lo mejor algunos habían terminado la carrera o a lo mejor algunos querían ser maestros, a lo mejor aquí se necesitaban. Y en el 2006, del 10 al 30% asistían a la escuela primaria. Pero ¿qué educación se está dando en algún sitio que tiene que llegar a otros de Timor-Leste? Pues miremosla. La Clubar se dirigen a clase. En este tranquilo lugar y bajo el palio de los elevados árboles se encuentra uno de los países más pobres de Asia. Sin embargo, la apacible escena enmascara una historia más oscura que solo ahora empieza a desvanecerse. El hecho de que la niña de 13 años, Madalena Soares, pueda asistir a clase supone un éxito de la cooperación local e internacional. No se trata solo de una estudiante, sino de una líder que actúa de presidenta del consejo estudiantil de la escuela. Me gustan las matemáticas y puedo hacer los deberes cuando el maestro nos da la tarea. También me gusta el portugués porque conocer este idioma me ayudará a mejorar mi comunicación. Su escuela y la comunidad local sufrieron gravemente tras el referéndum de Timor-Leste para independizarse de Indonesia en 1999. Entonces, las milicias pro-Indonesia llevaron a cabo una oleada de incendios y muertes como represalia, que obligó a cientos y miles de timorenses a abandonar sus hogares. En 1999, todas las personas, incluidos los niños, se dispersaron. Estábamos en las montañas, estudiantes, padres y madres. Cuando regresamos, muchos alumnos no volvieron a la escuela. Un grupo de líderes locales de la escuela decidieron tomar cartas en el asunto, en un esfuerzo por restaurar la escuela. Buscaron a otros antiguos profesores para que regresaran a las aulas y movilizaron a la comunidad para que participara en lo que pudiera. El gobierno de Timor-Leste hizo equipo con UNICEF para esta oportunidad única de reconstruir desde cero su sistema educativo por completo. En colaboración con UNICEF y sus aliados, se ha desarrollado un nuevo programa académico, se continúa con la rehabilitación de escuelas y se capacita a miles de maestros. Parte de la tragedia en Timor-Leste supone convertir Part of the tragedy in Timor-East means turning schools into a place not only where basic knowledge la tolerancia, el respeto mutuo y la capacidad para vivir pacíficamente con los demás. un elemento del currículum. El programa académico incluye la enseñanza sobre la paz, la educación cívica y los derechos humanos, de modo que la próxima generación contará con los principios básicos de los derechos humanos y el modo para trabajar juntos y brindarse apoyo los unos a los otros, así como mantener la paz para un futuro mejor. Este planteamiento general para ofrecer educación de alta calidad es el modelo de las escuelas acogedoras para la infancia. Entre otros aspectos, el enfoque alienta tanto a los niños como a la comunidad a participar más en el proceso educativo. Y estas escuelas las llaman de alta calidad educativa. Estas escuelas son las que tienen que estar en todo Timor y tenemos que luchar para que estén en todas partes. Una escuela distinta por la manera de hacer, por la manera de relacionarse, y una escuela distinta por el enfoque que se ha dado desde el principio. ¿Utopía? ¿Es una utopía pensar que podemos dar una educación distinta? Los que estamos aquí creemos que no es posible que esto pueda llegar a muchos países. ¿Qué pasos estamos dando cada uno para poder llegar hasta ahí? Cuando uno busca en el diccionario la palabra utopía, lo primero que lee es casi inalcanzable. A mí me gusta la definición de hace ya muchos años de Bauman, del profesor Bauman, que dice: la utopía es el fin distante, valioso y soñado, hacia el cual el progreso puede y debe llevar a quienes pretenden un mundo que satisfaga mejor las necesidades humanas. Pero el mismo Bauman nos dice que semánticamente la evasión es lo contrario de la utopía. La evasión es no querer plantearnos esto. La evasión es que podamos pensar en nosotros mismos, en nuestros colegios, en nuestras necesidades y que olvidemos las necesidades de nuestro planeta global. La evasión es no sentirnos responsables de que algún paso tenemos que dar si somos pensadores y queremos que el pensamiento
nos gobierne y que nuestro corazón sea capaz también de obedecer a ese pensamiento, pues tenemos que ser como muy capaces de no evadirnos y de enfrentarnos a ello. ¿Cómo podríamos enfrentarnos o qué podríamos hacer para que no fuese utopía? Pues a mí me gustaría glosar unas palabras que escuché una vez de Ferran Ruiz hablando que la mejora educativa no se consigue con todos estos principios. Una mejora educativa no se consigue con nuevas leyes y cambios normativos. En España, desde el año 1814, cada 6 años y medio hemos tenido una nueva ley. Y la suerte que hemos tenido es que muchas de estas nuevas leyes no han llegado a consenso. No se han podido llevar a término. Otras sí, ¿eh? Simplificar el currículum, recortando las humanidades, quitando la música, quitando las artes, quitando la educación física, no se consigue así una mejora. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de la cultura del esfuerzo? Entra un profesor en clase y que se esfuercen los alumnos, que se esfuercen. Bueno, también los profesores nos tenemos que esforzar y creo que nos esforzamos. Pero ¿el esfuerzo para qué? ¿El esfuerzo para quién? Y a algunos países asiáticos aún no le impresiona lo que sucede con aquellos alumnos que no alcanzan la nota o que no pueden llegar a la universidad. La cultura de la evaluación, los estándares, hay que evaluar. A mí me encantó una vez que oí a un ponente que hablaba sobre la evaluación y decía, yo llegaba a casa y le decía a mi madre, mamá, tengo un 7 en matemáticas. Y mi madre le decía, ¿y qué ha sacado tu compañero? Y el compañero le decía a la mamá, mi compañero ha sacado un 8. Pues ha sacado una nota muy baja, ¿eh? Una nota muy baja. Volví a otro examen y le decía, mamá, he sacado un 8 y tu compañero que ha sacado un 6. Hijo mío, ¿qué nota has sacado tan buena? Dice, entonces yo entendí, decía ese ponente, entonces yo entendí que lo que tenía que hacer es que mi compañero no sacase buenas notas. Y decía, y estuve luchando mucho para que eso sucediese así y mi madre estuviese muy contenta. Esa cultura de la evaluación. Formar y evaluar al profesorado. Claro que tenemos que formar al profesorado. Y gracias a Dios hay mucho profesorado que tiene muchas ganas de que esa formación siempre incida en favor de sus alumnos. Pero, ¿cómo evaluamos al profesorado? ¿Por las calificaciones de los alumnos? ¿Un profesor es bueno cuando todos aprueban? Entonces el profesor ahí no tiene ningún problema, aprueba y ya está. ¿Un profesor es malo cuando suspenden o no? ¿Es un hueso que merece la pena ir a clase porque cuando uno aprueba ese sí que es bueno? Apelar a la autonomía de centros. Ojalá que tuviésemos autonomía de centros. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nos hablan de la autonomía de centros, nos hablan de lo que tenemos que hacer y encima tenemos que dar razón de lo que nos piden que tenemos que hacer. Un poco difícil. Y después, las comparaciones internacionales. Yo creía que solo había liga de fútbol, pero resulta que también hay liga educativa. Y ahora todos nos ponemos a jugar o nos ponen a jugar y nos explican dónde estamos. Y eso genera, pues, un malestar para muchos países. Hagamos que esto no se produzca en otros países o no se produzca dentro de nuestro propio país. Y generemos un sistema educativo ideal. Si cada uno de nosotros tuviese la varita mágica de poder ser ministro de Educación, yo he hablado con algún ministro de Educación en algunos países y no diré que se han reído de mí, pero me han encontrado tan ingenua, y me encanta.
Suerte que uno es ingenuo. Lo que uno no se imagina es con una ingenuidad así que lo hagan hablar en un congreso como este. Pensemos en cuál sería, y podríamos poner aquí un pizarrón no, pero una pantalla digital, o poner aquí, o comunicarnos todos con Internet y saber qué es para nosotros un sistema educativo ideal. Creo que lo tendríamos que hacer. En congresos así tendríamos que saber entre todos la meta, el horizonte de expectativas que decíamos ayer hacia el cual hay que luchar. Pero si me permiten, voy a ser la voz de muchos de los que están aquí. Primero, principios, valores. Unos principios como puede ser pues, ofrecer al alumno el desarrollo de su propio ser para que él sea protagonista de su aprendizaje. Tantas veces que hemos oído esto. Ofrecerle un modelo pedagógico que le ayude a ser crítico, que le ayude a ser creativo, que le ayude a ser emprendedor. ¿Para qué? Para transformarse él, para transformar el mundo que lo rodea y así realizar pues, un trabajo ético, excelente y comprometido. Principios, pueden ser estos, pueden ser otros. Valores. ¿Qué otro principio dentro de un modelo pedagógico marco, si queremos decirlo así, ¿no? Formar personas capaces de aprender. Pero no nos dejemos lo que sigue. Capaces de aprender y deseosas de hacerlo. ¿Está nuestro sistema educativo preparado para responder a las personas deseosas de hacerlo? Mire, profesor, que ya se ha terminado la clase, que no ves la hora que es. Ya está. No, es que he investigado sobre esto mañana. Mañana inicias tú así. Cortamos alas a esos alumnos que son raros, a esos alumnos que son investigadores natos, a esos alumnos que cuando tienen la chispa, yo recuerdo un alumno nuestro que tuvo la chispa con una programación de un robot, y ese alumno pues en primero de bachillerato, no del actual, sino se marchó ya a Estados Unidos. Sus padres están desesperados porque no ha hecho ninguna carrera, pero hace que sus padres puedan tener una casa pues, en perfectas condiciones, por no decir más. ¿Está preparado nuestro profesorado no para que sepa responder a las preguntas que se hace ese alumno, sino para que le ayude a que se plantee nuevas preguntas y él mismo vaya buscando soluciones? Formar personas capaces de aprender y deseosas de hacerlo. ¿En qué momento de la educación el alumno deja de ser observador y tiene ganas de descubrir? Garantizar en ese sistema ideal, garantizar que la escolarización nunca sea en sí misma causa de fracaso. Vamos a un aula, a veces a mí me ha pasado visitar aulas y te dicen, ves, este niño no va hacia adelante, es un niño muy capacitado pero no va hacia adelante. Y ves, este otro niño pues no ha aprobado ninguna materia, ninguna asignatura. Y ese niño va pasando año tras año. Un fracaso. He estado en alguna evaluación y dicen, está en cuarto de la ESO, 16, 17 años, cuarto de la ESO. Y es un desastre, pero es que, no lo conoces, ya viene así de antiguo este niño, ¿eh? Pues vaya fracaso del colegio que ese niño venga así de antiguo. Que el colegio en ningún momento haya tenido la suficiente flexibilidad para que ese niño haya podido cambiar. Garantizar que ese niño escolarizado en un centro vamos a ser capaces de sacar lo mejor de él. Y muchas veces va a romper nuestro sistema y vamos a ser flexibles para darle esa cancha. Un modelo pedagógico donde sabemos que la evaluación es para el aprendizaje y donde sabremos que hay que buscar evidencias de esa evaluación. El alumno se tiene que sentir competente en el mundo de hoy y para enfrentarse a todo lo que va a ser ese siglo XXI. Un currículum nuevo, un currículum actualizado,
se ha hablado bastante de esto, y una metodología activa a partir de las inteligencias múltiples. Hoy me preguntaban en la radio, ¿qué quiere decir eso de las inteligencias múltiples? Digo, pues mire, quiere decir que cuando uno entra en la clase sabe que todos sus alumnos son inteligentes y que si explica algo y algún alumno no lo comprende es que no ha hecho las actividades necesarias para que lo haya podido comprender. Saber que todo alumno es inteligente y saber buscar la manera de que el alumno se lo crea, más que el profesor. Un alumno líder de su propio itinerario de aprendizaje, gestor de emociones, un alumno que sabe por dónde va su aprendizaje. ¿Cómo facilitamos a los alumnos que sepan por dónde van, que sepan lo que van consiguiendo? Hoy a nivel informático esto se puede hacer. Un rol de profesor, emprendedor, de teacher a teacherpreneur, es una idea que estamos desarrollando. Un profesor que acompaña, un profesor que aupa al alumno, un profesor que tiene plena confianza en él. Porque yo visito muchos países y muchos colegios y algunos en zonas muy pobres. Y cuando entramos me dijo un profesor, ¿por qué te los miras así? Y digo, ¿cómo me los estoy mirando? Dice, con pena. No te los mires con pena. Estos van a cambiar su país. No miremos a nadie con pena. La pedagogía de la escucha, ¿no?, que decía Tonucci y Carla Rinaldi. Miremoslos, esa mirada hacia ellos, que sabemos que ellos pueden hacerlo y que les vamos a ofrecer todas las oportunidades, expectativas sobre ellos. Organizarlos para que todo sea un ámbito de relación y que cada alumno pueda sentir que la organización está a su servicio. No ha terminado la hora, sigue, explica, cuenta, dime. Y un liderazgo, quizá es uno de los cambios más fuertes del liderazgo, que se responsabilice de forma sistémica del aprendizaje de cada alumno. No me interesa si este alumno ha sacado un 10 en matemáticas o un 8 en lengua, me interesa el alumno, cómo él se comporta en clase, cómo él ayuda a los demás, cómo él saca ese 10, cuáles son sus patrones de pensamiento, qué modelos tiene, cómo puede. Me preocupa el alumno y todo lo que acontece en él durante el estudio. Y espacios donde se pueda hablar. ¿Cuántos colegios tenemos que no hay ni un rincón donde se puede hablar? Que no te vigilen, que no tengas los ojos encima. No, 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 ¿qué hacéis aquí? Hacer el favor, seguir, poneros espacios de relación. Relación alumno-profesor, profesores, relación alumnos entre iguales. Establecer ámbitos de relación en el colegio para poder crecer unos con otros, la influencia de unos con otros que decía ayer. Y no podemos olvidar a las familias. Me decían también hoy en la radio, y mire, con todo esto que usted dice, ¿las familias están de acuerdo? No voy a deciros lo que les contesté. Hay o tiene que haber una relación permanente con la familia. Pero hoy la familia también se nos queda corta, con la comunidad, con el pueblo, con la ciudad. Tiene que haber una relación amplia, una relación abierta. Y eso lo podemos conseguir y se ha conseguido en muchos pueblos, países, ciudades. Y digo o subrayo la palabra permanente, no un proyecto, no algo casual, ¿no? Decía hace unos cuantos años el profesor Papert, hemos de crear visiones atrevidas. Congresos así tienen que crear visiones aprendidas, porque hemos pasado muchas horas pensando, coherentes, inspiradoras, pero también realistas, de lo que la educación podría ser. Papert dice de 10 a 20 años, yo diría de 3 a 5 años. Hoy cada vez se nos está acortando más el tiempo. Tener ese modelo ideal, saber por dónde tenemos que ir. Hoy el cambio es sistémico, hoy el cambio es todo a la vez. No podemos empezar a decir solo el grupo A o solo el grupo B. Hoy es todo el centro que necesita ese cambio, porque tenemos poco tiempo para esos cambios.
Los que tenemos la suerte, o los que tenéis la suerte de trabajar con alumnos que tienen muchas oportunidades, hagamos que nuestros centros siempre trabajen en beneficio de los demás. Pero no estoy hablando de que recojan dinero para una ONG o para un proyecto en otro país. Estoy hablando de que los propios alumnos se sientan protagonistas, generadores, agentes de cambio. Cuando se les habla a niños de 5 años sobre la contaminación, se quedaron tan impresionados de la contaminación en las playas, de la contaminación en el mar, que lo que hicieron fue diseñar y prototipar una máquina que limpie tanto la arena como el agua, como una solución a estos problemas. Y pasaron mucho tiempo en la inmersión del proyecto y pasaron mucho tiempo pensando, pero ellos han sido los protagonistas y han generado esa máquina. Si esto lo hacen a los 5 años, van a ser capaces luego a los 11 años de empatizar con alumnos, con niños que sufren enfermedades de larga duración. Y que el hospital les pone retos, un hospital como el de San Juan de Dios en Barcelona, les pone retos de que piensen otro hospital nuevo. ¿Cómo se podría hacer? Y luego alumnos de 11 años presentan esto a la junta directiva del hospital y el hospital es capaz de cambiar cosas. Estamos en este momento donde los alumnos tienen mucho a decir y mucho que hacer. Pero quizá para mí una de las cosas más significativas ha sido cómo en África los alumnos se convierten en agentes de transformación de su propia ciudad, village o como le queramos llamar. Y hoy mismo me ha llegado una carta de esta profesora. Solange, una profesora, es capaz en su materia, muy vigilada por cierto desde el Ministerio, para que no se haga nada de innovación y nada que sea un poco europeo, podemos decirlo así, y menos que proceda de otros países, pues en su materia de informática, la programación, en vez de ser una programación que queda dentro del aula, pues lo que ha hecho ha sido que cada alumno cada grupito de alumnos haga una página web de una de las personas importantes que están dentro del village de Lumbile. Si alguien conoce el Camerún, Lumbile queda cerca de Konsamba. Pues resulta que estos alumnos, yo estuve en la presentación de las páginas web y lloraba la gente, lloraban los que se veían su página web, porque les estuvieron preguntando qué querían en la página, les enseñaron las páginas, etcétera, hicieron las fotos y lloraban de emoción de ver que estaban en internet los de correos, los de la bomba de gasolina. Los han contratado para que sigan manteniéndola. Es el primer dinero que han sacado estos chicos. Y algunos pensarán, bueno, madre, nos está diciendo cosas que son muy pequeñitas, bueno, pero esto es lo de la piedra, ¿no? Tenemos que expandir, porque todos conocemos qué tipo de metodologías hay que utilizar. Y me gustaría terminar, si me lo permiten, pues con una serie de deseos. Y voy a hacer un poquito más corta mi intervención, porque sé que pues, necesitamos también ir concluyendo el Congreso. Una serie de deseos que me gustaría muchísimo que fuesen los deseos de todos los que estamos aquí. Y decirles que donde haya odio, donde haya violencia, que decían en la pregunta hoy, sepamos poner amor. Y que la educación que nosotros impartimos, la educación que nosotros estamos llevando a término, siempre tenga ese amor hacia el alumno. Más de una vez me han oído decir que la mayor innovación es quererse al alumno, amar al alumno. Que donde hay ofensas, sepa poner el perdón. Educar por encima de toda ofensa. ¿Cuántas veces los castigos son desmesurados? ¿Cuántas veces los profesores no castigan, pero se sienten tan dolidos que esto también es desmesurado? Educar
para estar por encima de todas las ofensas. Ayer recomendaba la película Conducta, esa película cubana maravillosa, que también se ve muy bien cómo Carmela está por encima de toda ofensa. Que donde haya discordia sepa poner la unión. Un centro que sepa educar. Un centro que no separe a primero A con primero B y con primero C. Un centro que una la educación infantil con la primaria y la secundaria, que no estén los de abajo y los de arriba. No sé por qué siempre a los de infantil se les llama los de abajo. Porque tengo que decir que son los de más arriba porque trabajan con el cerebro humano, más que otros. Ser capaces de que donde haya error sepa poner la verdad. Los centros deben comprender, investigar, pero tenemos que ser honestos o más honestos. Tenemos que abrir las puertas de los colegios a todos los colegios que tenemos alrededor. Basta ya de competencia, basta ya que lo mío es mío. Todo lo que aprendemos y todo lo que hacemos es para el servicio de todos. Abramos ya de una vez las puertas de los colegios. Nos necesitamos mutuamente y nos necesitamos mucho más de lo que podemos imaginar. Y donde haya duda, ponga la fe, ponga el creer. Quien quiera creer en Dios, que crea en Dios, y quien no, que crea pues en las demás personas. Pero sobre todo, que donde haya duda, ponga yo la fe y ponga esa educación en la trascendencia, esa educación que va mucho más allá de mí mismo o de mí misma. Y que donde haya tinieblas sepa poner luz. Una educación donde la luz de la verdad y del saber nos lleve a esa competencia global, a esa aldea global donde podamos estar todos juntos, vivir bien y sobre todo tener una ética común. Que donde haya tristeza sepa poner alegría, la alegría de vivir en plenitud, una alegría que es una vida significativa para uno mismo y para los demás. Deseos. Y el último deseo, porque cuando nos damos es cuando realmente recibimos y cuando uno se olvida de sí mismo es cuando más se encuentra a sí mismo. Y es perdonando como uno se siente más perdonado. Hagamos que nuestros gimnasios creativos, que son nuestros colegios, hagamos que esos laboratorios que queremos en nuestros colegios estén cargados de todos esos buenos deseos. Pero creo que como final traigo un regalo. Y traigo el regalo de unos niños que nos van a patrocinar. Flesmina Rodrigues já fundação Calma lá com fome. A senhora só para a gente aí em Moçambique, a sua tia mãe ali a Espanha. Câmbio tu lhe só com tirar. Um camale ninguém, usa como uma vadia e caralho, mu manchanga câmbio não fome. Câmbio tu lhe só com minha cara male ninguém, male meu tal para minha cair. Kungaba mikula sho. Nukukwate kunekera kazipi nukufumala kamala kushaka atepona miwalo ngamfu lena shule kami ngamfu katwe sekretary idamrumet nditsongo para kansa
hina swinyingi kambe switsongo ngana swi ta mi pfuna. Estos niños nos apadrinan y nos dan donaciones de felicidad, porque todos sabemos que cuando trabajamos en estos países mucho más es lo que recibimos que lo que podemos dar, porque realmente ellos son los que nos apadrinan. Y terminaría con unas palabras que además me gustan mucho, de Federico Mayor Zaragoza. Nunca violencia, pero sí voz. Nunca silencio. El silencio puede ser un delito. Los que pueden hablar, que no permanezcan callados. Gracias porque ICOT 2015 me ha dado voz. Bueno, y ahora Chapelduna, la Madre Montserrat.